Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gloria a Dios, amado hermano. Dígale a su hermano que está al lado: fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Heredaseis bendición. Amén. Bendición. Gloria a Dios, amados hermanos. Una nueva vida que resulta en bendición para el prójimo. Una nueva vida, su vida, la mía, en Cristo Jesús, resulta en bendición para el prójimo, para su contexto, para todas esas personas a su alrededor. El amor es un tema que se repite mucho en las cartas del apóstol Pedro, ya que hemos estado en los últimos días hablando del amor por esa conferencia que tuvimos el día viernes. Nos ha quedado en la retina de la memoria este texto, estas palabras que utilizamos el día viernes en la conferencia de matrimonios. ¿Y por qué no seguir en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, hablando del amor? Pero en medio de ello, no solo el amor de Dios por nosotros registra estas cartas del apóstol Pedro, sino también sobre el amor que debemos tener por otros, por su prójimo, por su familia, por las demás personas a su alrededor. E incluso, ¿quién más que el mismo apóstol Pedro tuvo que aprender mucho de lo que es amar a otras personas? Fue una lección muy importante. Y usted, conocedor de la historia, o tal vez a través de ciertas películas, usted se pudo haber dado cuenta que en una escena el apóstol Pedro, por defender al maestro, tomó la espada de uno de los soldados, la tomó, sacó la mano y cortó la oreja de alguien que venía en contra de su maestro, ¿no? O sea, al apóstol Pedro le costó realmente aprender esta lección. Pero en medio de todo eso, cuán paciente fue el Señor Jesús con él. Cuán paciente para poderle enseñar día tras día lo que es realmente el amor. Así como toda la ley se resume en el amor, porque cuando usted está en el Antiguo Testamento, encuentra a simple vista para usted y para mí desde este lado del occidente 10 mandamientos. Los judíos encuentran 613 mandamientos. Pero sin importar si fueran 10 o 613, cuando llegamos a los evangelios, el Señor Jesús lo resume en amor. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía, con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese marco, amados hermanos, el Señor nos invita a ver que también la ley se ha resumido en el amor. Pero en medio de todo eso, las relaciones humanas se cumplen en amor. Si la ley se resumió en amor, las relaciones humanas interpersonales se cumplen en el amor. Y esto se aplica a todo creyente y a todo aspecto de la vida. Un famoso doctor hizo una lista de las diferentes emociones que producen enfermedades en los seres humanos, como por ejemplo el miedo. El miedo es un insumo para traer enfermedades en las personas. La frustración, la rabia, el resentimiento, el odio, la envidia y los celos, entre otros más. Y si usted hoy ha detectado uno de ellos, déjame decirte que hay buenas noticias y hay esperanza. Porque para todas estas emociones que producen enfermedades en los seres humanos, este mismo doctor dijo que el único antídoto que puede salvar a la gente de la destrucción contra las fuerzas tan poderosas que pueden llevar a la destrucción de la persona cuando está llena de rabia, de celo, de resentimiento, rencores, odio, etcétera, etcétera, el único antídoto es el amor. El amor.
Imagínense, esperanza hay para aquellas personas celosas, para aquellas personas rencorosas, para aquellas personas coléricas, explosivas, aquellas personas que de alguna u otra manera solo están llenos de dolor, de odio por el prójimo. Hay esperanza y es el amor. Y recuerda que el amor es Dios mismo, según lo que dice 1 de Juan 4:8b. Dios es amor. Dios es amor. Pero ahora, ¿qué es el amor cristiano? Llegar ahora a definir esta pregunta. Si el amor es el único antídoto para todo este tipo de emociones negativas que puede evitar contraer algún tipo de enfermedad crónica, por cierto, ¿qué es entonces el amor cristiano? ¿Qué es para usted el amor cristiano? Y lo podemos contestar en la aplicación que le puede dar a usted en la vida práctica la respuesta a esta pregunta. En otras palabras, es quedarte callado cuando tus palabras pueden herir. Eso es amor cristiano. Porque para pelear se necesitan siempre dos, ¿no? En un matrimonio, si alguien está airado, tomado por algún rencor y comienza a sacar un tipo de palabras de grueso calibre, a veces nos toca quedarnos callados por la paz mundial. Es tener paciencia cuando tu vecino es brusco, es prepotente, es altivo, o compañeros de trabajo que también existen con este tipo de comportamiento. Es hacerte de oídos sordos cuando el escándalo fluye. Por eso es aplicación. Es ser considerado con los problemas de otros. Es ser valiente cuando la desgracia sobreviene. Si queremos definir qué es el amor cristiano, lo vemos en la aplicación o en la manera de reaccionar cuando nos enfrentamos a actividades totalmente negativas. Este amor se evidencia mayormente cuando estamos unidos por un mismo sentir. La unidad no quiere decir uniformidad, y lo hemos dicho en varias ocasiones. Quiere decir, por el contrario, cooperación en medio de la diversidad. Cooperación en medio de la diversidad. Los miembros del cuerpo trabajan juntos en unidad, aunque todos sean diferentes. Eso es evidencia de lo que es el amor. Otra evidencia del amor es la compasión. La compasión es un sincero sentir por las necesidades de otro, tener empatía por lo que pasa a nuestro alrededor. Si quieres que otros sean felices, debemos de practicar la compasión. Si queremos ser felices, tenemos que practicar la compasión. La palabra de Dios como referencia dice en 1 Tesalonicenses 4:9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, decía el apóstol Pablo a sus hermanos en Tesalónica, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios nos dice, amados hermanos, en todo el ancho y largo caminar de la Biblia, que debemos amarnos los unos a los otros. El amor se revela en compasión, el amor en ternura de corazón hacia otros. Y la palabra amigable es porque todo esto es como una pequeña precuela, si es que cabe el término, de lo que vamos a desarrollar en dos puntos importantes sobre esta nueva vida que al final del día debe de ser bendición para el prójimo. Por ejemplo, la palabra amigable también viene de la compasión y debemos compartir tanto las alegrías como las pruebas. El mismo apóstol Pablo, en referencia nuevamente, Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La humildad es el cimiento de la cortesía, porque la persona humilde pone a los demás por delante de sí mismo. En medio de todo eso, una nueva vida, amados hermanos, está por encima de la vida que terrenalmente recibimos un día. Hace muchos años, o tal vez pocos años, tú y yo tuvimos la oportunidad de llegar a este mundo. Nacimos bajo ese proceso que Dios había establecido. Llegamos como hermosos niños, crecimos, nos hemos desarrollado, pero la palabra es clara: por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero la dádiva, ya más adelante dice el Señor, la dádiva, el regalo en Cristo Jesús es vida eterna.
Y en medio de eso, un día, al recibir a Cristo Jesús, recibimos una nueva vida. Esa nueva vida, amados hermanos, esa nueva vida en ti como en mí, en todo aquel que ha recibido en Cristo Jesús, se convierte en bendición para los demás. Empezando por tu Jerusalén, por tu familia, por lo más estrecho que tienes a tu alrededor, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus primos, porque tú eres una bendición para los que están a tu alrededor. Quiero que le digas a tu hermano: eres de bendición para mi vida, eres de bendición para mi vida, amados hermanos, eres de bendición para mi vida, son de bendición para mí. Con esta pequeña introducción vamos a ver dos puntos importantes sobre esta nueva vida. Y la primera es la característica de una nueva vida que bendice. ¿Cuáles serían estos aspectos que cualifican a una persona para poder decir que bendice o no bendice nuestras vidas? Por ejemplo, si usted llegó antes como un adúltero, pegador, violento, usted antes de recibir a Cristo Jesús tenía esa fama, y ahora, convertido en una nueva criatura, es todo lo opuesto. ¿Va a ser o no de bendición para su esposa y sus hijos? Claro que va a ser de bendición. Si antes usted era consumidor de alguna sustancia psicotrópica que dañaba su cuerpo, alcohol o algún otro tipo de fármaco que dañaba su vida, y era violento, agresivo y tomaba lo que no tenía que tomar, ahora en Cristo Jesús es todo lo opuesto. Si antes sus prácticas eran realmente demoníacas, porque en realidad todo lo que sale de Dios no le agrada a Él y es prácticamente planificado en el reino de las tinieblas. Y Satanás se ha encargado de hacer un plan de comunicación, un mercadeo en el mundo que es a través del engaño. Y a todo lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Y la sociedad ha sido prácticamente engañada. Por eso que ahora es bueno tener más de una esposa, es bueno tener sexo ante el matrimonio, por eso que ahora es bueno a tantas cosas, e incluso las leyes permiten el acceso a ciertas sustancias que dañan al ser humano. Eso se fabrica en las tinieblas para destrucción de las personas. Pero bueno, ahora esas características en Cristo Jesús tienen que ser visibles también. De los cientos de cosas que Pedro nos puede decir acerca de características de nuestras relaciones al vivir juntos como cristianos, se nos llama primero a ser un cierto tipo de persona. No solo hacer una lista de cosas, sino hacer ese tipo de persona. Y no es un tipo de persona que podamos ser por nosotros mismos. No vamos a llegar a ser ese tipo de persona en nuestra capacidad, en nuestro razonamiento, en nuestros títulos, en nuestra inteligencia para llegar lejos en los proyectos humanos. No. Está este tipo de característica o este modelo de persona tan en contra de los principios de la naturaleza humana que es prácticamente imposible llegar a serlo sin la misericordia de Dios, llamado nuevo nacimiento. Por eso es que muchos matrimonios que buscan en el lugar incorrecto, cuando están ya al borde de la destrucción total, en vez de buscar en la fuente, buscar en Dios, terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque buscaron en el lugar incorrecto. Aquella persona que quiere realmente un cambio en su vida, solo lo podrá por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, llegar a ser una persona distinta en este medio es solamente a través del milagro del nuevo nacimiento. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo quiero que lo vuelvas a leer conmigo, porque a mí este texto realmente me llama la atención tres palabras, y que le decía al Señor gracias porque en esta mañana, escuchando en una emisora cristiana, la BBN, un mensaje del pastor Caramelino, utiliza el mismo texto y me trajo a la memoria tres palabras importantes: esperanza, renacer y vida. Cuando usted habla de renacer, habla de transformación, habla de giro de 180 grados,
habla de una nueva criatura, de nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevamente, un nuevo camino. Cuando se habla de esperanza, amados hermanos, en Cristo Jesús es certeza, porque Cristo no miente, Cristo es real, y lo que ha hecho en mi vida lo puede hacer en la suya y en la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de vida, hablamos de cielo, de esa nueva ciudad y de ese nuevo lugar donde vamos a vivir, fuera de la delincuencia, fuera de todas estas atrocidades que vemos en esta vida terrenal. Por lo tanto, aquí deja muy en claro la palabra, según su grande misericordia que nos hizo renacer. Amados hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús hay un renacimiento, y un renacimiento para bendición. Bendito sea Dios por el milagro de una nueva vida en la vida de toda persona que viene a los pies de Cristo Jesús, porque será para bendición. Podemos revisar 5 rasgos del nuevo tipo de persona que Pedro nos llama a observar. Recuperemos nuevamente la lectura central, y el versículo 8 dice, de 1 de Pedro 3, finalmente sé todos. No hace ahí una sección, todos, amados hermanos, todos, de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sean todos de un mismo sentir, es decir, tengan una mentalidad común. No necesariamente los mismos gustos, dones o hábitos, sino los mismos pensamientos y juicios sobre las cosas esenciales de la vida. Un mismo sentir. Hace muchos años, en un país no muy lejano, un gobernante quiso reunirse con todos los representantes de las distintas religiones que habían en ese país. Pues llegaron los unitarios, y ahí hay algunos movimientos. Llegaron los que querían parar de sufrir, y llegaron también los de la tradición universal. Pero faltaban los evangélicos. Y cuando se le dijo, ¿dónde está el representante de los evangélicos?, habían cientos de representantes, y dijo, aquí hay un problema. Regrésense a poner de acuerdo y venga uno. Si tenemos un grave problema entre 2 personas, imagínense en más de 2. Tenemos que tener un mismo sentir, amados hermanos. Si estamos profesando la verdad de Jesucristo, ¿qué impide que nos pongamos de acuerdo en las cosas que realmente son importantes? Como por ejemplo, ¿quién es Dios? Como doctrina, la salvación, sobre el arrepentimiento, sobre la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo? Y eso es por prejuicios, por complejos, por paradigmas, por simplemente intereses personales, y fragmentamos la verdad. En Cristo Jesús es una sola. Por lo tanto, el Señor dice, sean todos de un mismo sentir. Si aquellos que nos jactamos de predicar la verdad no nos ponemos de acuerdo, ¿por qué los que entonces enseñan la mentira si tienen un representante? Qué necesario es poder tener un mismo sentir. Sean compasivos, dice otra característica, compasivos. Las personas que son verdaderamente compasivas generalmente no dicen, sé cómo te sientes, sino que van más allá, pues ellos ya saben cómo te sientes, porque están contigo en un momento de dificultad, están contigo en el momento de alegría como también en el momento de tristeza, y más aún en un momento difícil en donde provoca tristeza tu vida. La verdadera compasión es una forma de ser bastante silencioso, pero también intenso en tiempo, en presencia, con lo que realmente edifica y fortalece la vida de una persona que necesita el apoyo. Lamentablemente, y lo podemos decir de esta manera, vemos a un soldado caído y en vez de agacharnos y levantarnos, pasamos por encima. Y queremos hacer leña del árbol caído. Ese tipo de actitud no edifica. Y por eso es importante que la veamos en estas características de una nueva vida que debe de ser de bendición para los suyos. Dice también el apóstol Pedro, sean fraternales. Fraternales significa no verse unos a otros como extraños, sino más bien como conocidos. No como familiares distantes, sino cercanos.
Una familia cercana. Qué tristeza es ver los hogares hoy dispersos, sin momentos comunes. Es verdad que hay que trabajar, es verdad que hay actividades que realizar en el día a día, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas, pero ¿y el tiempo de familia cuándo lo tenemos? Y a veces ya vemos a los hijos como que fueran los hijos del vecino, o vemos a la esposa como que hubiese sido alguien distante, y muchas veces ese tipo de estructura la llevamos a las iglesias y no somos cercanos. Necesitamos ser fraternales. En la familia pueden existir algunas discusiones, es verdad, pueden existir debates bastante graves y algunos intercambios fuertes de palabras, porque estamos en un medio donde podemos expresar nuestros pensamientos con respeto, con orden, con santidad. Pero solo en los casos más extraños la familia se quiebra por eso. Lamentablemente la desunión no viene de la sabiduría de Dios, viene de la sabiduría de este mundo, bestial, animal y demoníaca, que destruye, que divide, porque la gente busca la razón y no busca la paz en Cristo Jesús. Si necesitamos nosotros buscar la unidad en la familia, buscar la unidad en la iglesia, tenemos que despojarnos de todo aquello que impida que realmente esto sea posible. Sean fraternales, dice la palabra de Dios. El mejor modelo que tenemos a seguir es la iglesia primitiva. En Hechos 2 nos demuestra a nosotros, desde el mismo versículo 42, o en este caso el 46, que quiero que lo lea conmigo, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 42, un poco más atrás, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la enseñanza, aquella enseñanza que había sido recibida porque Cristo Jesús se las había otorgado, porque el Espíritu Santo ministraba la vida de estas personas y recibían una enseñanza para ser fraternales, para buscar la unidad, no la desunión. La división no es buena. Los hogares divididos terminan siendo mañana más tarde en congregaciones divididas. Entonces tendremos un problema en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. Y recordemos algo: ninguna casa dividida contra sí mismo permanece. Ninguna. Si usted lo mira en su familia, usted tiene que saber que los esposos son una sola carne y los hijos son consecuencia de la unión. En este caso son frutos de ese amor, son herencia de Jehová y deben de estar como uno en Cristo también. Si estamos nosotros en la iglesia, lo mismo, somos uno en Cristo Jesús. Otra característica que podemos ver sobre esta nueva vida: sean misericordiosos. Misericordiosos. Y esta no es una palabra acerca de la conducta, sino de los pensamientos. Pensamientos. Pues literalmente, aunque suena un poquito grotesco el término que voy a decir, se refiere a las tripas. ¿Usted sabe lo que son las tripas? ¿Usted ha visto cuando le sacan las tripas al pollo o al pescado, no? ¿Sí? Las tripas se refiere al vientre. Eso es para el griego misericordioso. La traducción literal del griego sería sentirse generoso en el vientre. O sea, desde lo más profundo, siéntase generoso por los demás. Desde lo más profundo en su ser, desde su vientre, puedan hacer esa generosidad por darse a los demás. Estar dispuesto en lo más profundo a ayudar a los demás cuando están caídos, cuando necesitan un consejo, cuando necesitan un abrazo, un hombro donde llorar. Es exactamente lo contrario de la hipocresía. Misericordioso es opuesto, antagónico de lo que es hipocresía, que finge sensibilidad, pero por dentro siente malicia y desea el mal. También hay otra característica: sean amigables. Y en algunas traducciones dice de espíritu humilde. Amigables o de espíritu humilde. Se refiere a sentir que somos completamente dependientes de Dios en cuanto a la vida. Humildad no tiene que ver con apariencia. Humildad tiene que ver con el corazón cercano a Dios. Un corazón cercano es un corazón dependiente, un corazón
que depende totalmente de Dios en cuanto a la vida. Por ejemplo, ¿de quién dependemos en este momento para poder respirar? Usted no va a decir de sus pulmones o porque usted es inteligente y sabe respirar muy bien, ¿no? ¿Usted de quién depende para respirar en este momento? De Dios. Si a Dios se le ocurre en este momento cortar el oxígeno, aquí nos quedamos sentaditos para la foto. Para respirar dependemos de Dios. La inteligencia, ¿de quién depende? ¿De su papá, de su abuelo, de su vecino? ¿De quién depende? ¿La compra en algún lugar? ¿Se la venden en la universidad? ¿De quién depende? ¿Quién es el dador de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría? Es Dios. Así es. Entonces diga, soy inteligente por la gracia de Dios. No le quite a Dios la gloria. Es por la gracia de Dios. Amén. La estabilidad emocional. ¿Quién trae paz a mi vida para que yo pueda estar emocionalmente tranquilo? Es Dios. No es un acuerdo, no es un decreto, no es una ley. Es Dios. Dios trae ese tipo de paz, shalom, integridad total, plenitud total. La fe, amados hermanos, depende de lo que Dios también trae a nuestras vidas. La seguridad y el uso de nuestros sentidos. Y al sentir que somos completamente frágiles y vulnerables por nosotros mismos. A la vuelta de pocos años atrás tuvimos una pandemia, como nunca, por lo menos en los últimos 100 años, alguien pudo haber experimentado. Por lo menos yo no había experimentado lo que experimenté en esa época. Y me di cuenta que somos tan frágiles. Y como dice Santiago, como la neblina del día. Muchos no se levantaron, muchos no se volvieron a acostar, muchos se fueron a un hospital y nunca salieron, muchos no volvieron a ver a sus seres queridos. En medio de todo eso, el ser humano es frágil, frágil. La semana pasada fuimos conmovidos por un hecho así mismo, atroz, sentaditos en un lugar y de repente un engendro de Satanás apareció en estado etílico y se llevó 3 personas como que hubiese sido en una mesa de bolos, una chuza. Encontramos, amados hermanos, que la vida del ser humano depende solo de Dios. Usted está sentado aquí porque a Dios le ha placido. Usted regresará a su casa porque a Dios le ha placido. Él es el que guarda la salida y la entrada de cada uno de sus hijos, ¿sí? Por siempre. Él es el que nos da a nosotros, amados hermanos, la oportunidad de abrir nuestros ojos cada día. Por lo tanto, seamos de espíritu humilde para reconocer que si hemos llegado hasta aquí es por la gracia de Dios. Que si estamos acá y lo que tenemos es por gracia de Dios. Lo que seremos y tendremos será por gracia de Dios. Dice, para referencia a Juan 15:5, el mismo Señor Jesús se lo decía a los discípulos en un momento importante: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Eso es dependencia. Dependencia, amados hermanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque al final del día, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer fuera del Señor. Además, también se refiere esta última característica a sentirnos pecadores e indignos si nos vemos aparte de la gracia de Dios. Esta gracia nos hace sentir maravillados por ser amados, no avasalladores ni dominantes. Todas estas características, amados hermanos, estos rasgos son descripciones de lo que somos en nuestro interior, no principalmente de cómo actuamos. Una mentalidad común, compasiva en cuanto a los sentimientos, un amor familiar con agradable disposición en el fondo de nuestro ser, con un espíritu humilde. Eso se convertiría en un inusual ser humano. Usted podría encontrar todas estas características en alguien que no sea de Cristo. ¿Usted cree que podrá encontrar en alguien? Bueno, ahora ya la ciencia ha avanzado tanto que ya hay embriones que se están prácticamente produciendo sin necesidad de que participe un hombre y una mujer. Hay vida ya artificial por ahí, ¿no? Pero eso es realmente sin esencia. El único creador y dador de la vida es el Señor. Por lo tanto, hablar de estas características en el proceso humano que Dios dejó establecido, ¿será posible si no está Dios en esa vida? Realmente que no. Y es por eso el llamado que el apóstol Pedro nos hace. No es posible llegar a este tipo de ser humano, estas características, sin el milagroso nuevo nacimiento que leímos hace un momento en 1 Pedro 1:3.
Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que convertirnos en este tipo de personas. Estamos en Cristo. Gloria a Dios por aquellos que han recibido a Cristo Jesús, pero estas características tienen que ser esenciales en su vida. Alguien pudiera decir en esta mañana, pero bueno, apóstol Pedro, yo no soy así. Yo no soy así. Tú me estás pidiendo algo que yo no soy así. Déjame decirte que podríamos parafrasear esta escena de la siguiente manera. Si naces otra vez, si el Espíritu de Dios está realmente en ti, y eres un hijo de Dios por adopción. Amén. Si Cristo es ahora tu tesoro y Dios es tu esperanza, entonces toda la semilla de estos grandes rasgos está en ti y va a florecer. Amén. Va a florecer si confiamos en la gracia del eterno y soberano Dios. Tenemos que confiar. Alguien se puede preocupar en este momento y decir, ¿y ahora cómo hago? Tengo que evidenciar estas características y de repente por ahí medio raspo en una. ¿Y las otras cómo voy a lograrlo? Pues tenemos que entrar en un nuevo estilo de vida, de intimidad, amados hermanos, porque tal vez la palabra de Dios está muy lejana a nosotros porque no la estudiamos, no la leemos, porque de repente si la esposa no se la lleva o si la mamá no se la pone en el bolsillo del hijo, no llevan ni siquiera una Biblia a la iglesia. La Biblia tiene que ser, amados hermanos, parte de nosotros, porque es mi plato de comida diario espiritualmente. Y usted a su bandeja de comida la va a abrazar porque sabe que si no va a tener hambre. Usted todos los días cuando entra a la cocina, gloria a Dios, porque ve el alimento y dice la provisión de Dios hay para cocinar algo. Imagínese espiritualmente cómo todos los días tenemos que anhelar el poder servirnos este tipo de banquetes. Por lo tanto, necesitamos entrar a ese estilo de intimidad delante del Señor. Dice Isaías 26, 3, 4. Lo voy a referenciar. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios por aquellos que depositan su confianza en Dios. Hay paz. Pero dice adicionalmente: confiad en Jehová perpetuamente. Tenemos que confiar de que Dios hará posible que estas características en nuestras vidas para bendición sea una realidad. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En otras palabras, debemos de confiar en Dios para que dependamos solo de Él cada día, para que podamos realmente demostrar este tipo de características que sean visibles en cada uno de nosotros. Dios puede, como la roca firme que es, darnos la oportunidad de llegar a satisfacer todas nuestras necesidades físicas, morales y espirituales. Y solo el Espíritu Santo, obrando cada día, porque hay una predisposición en nuestro corazón de hacerlo, podamos ver esa transformación visible y real. Son por un lado características, pero por otro lado tenemos que ver las acciones de una nueva vida que bendice. Una nueva vida tiene acciones y lo vamos a ver en el versículo 9. Regresemos a nuestra lectura, Primera de Pedro 3, 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Debemos obrar con misericordia porque es así como Dios nos trata. Dios no nos está pagando como merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos que Jesús vaya a la cruz, que muera por nuestros pecados, tener nueva vida y vida en abundancia, vida eterna. No lo merecíamos, pero por gracia lo hemos recibido. Esta exhortación debe de haber significado mucho para el mismo apóstol Pedro, quien fue uno de los que dejó abandonado a Jesús, por cierto, ¿no? ¿Usted se acuerda? Muy valiente en un momento, pero muy cobarde en otro. Y lo negó con una serie de epítetos que realmente entristecen mucho, ¿no? Pero el Señor Jesús no lo juzgó, lo abrazó. Y esta exhortación debe de haber significado mucho para el mismo Pedro, porque en una ocasión, como lo dijimos hace un momento, él luchó contra los enemigos de Cristo. Pues la característica que era del apóstol Pedro, él era un celote, era un nacionalista,
Él era alguien muy arraigado y apasionado por lo que era Israel. Ellos eran rebeldes naturales en contra del imperio que los gobernaba, el imperio romano. Por lo tanto, Pedro era de carácter fuerte, vehemente. Era un hombre que si tenía que actuar como lo demuestra la palabra, y ustedes lo conocen, lo hacía sin importar nada. Mas sin embargo, él tuvo que ser transformado para que ahora reciba esta palabra. Antes de su conversión, por ejemplo, también el apóstol Pablo usó todos los medios posibles, perseguidor de la iglesia. Este hombre se contentaba con ver a los cristianos caer y ser juzgados y ser llevados a la misma muerte, porque Pablo era así, perseguidor de la iglesia, conocedor de las escrituras, estudió a los pies de Gamaliel, y su perfil era más o menos como que pusiéramos en una balanza el Pedro antes de Cristo. Pero cuando hubo la conversión, cambió, transformado totalmente. Él entregó su vida a Cristo, y Pablo nunca más utilizó armas. ¿Sabes cuáles eran las armas de Pablo? Cuando estaba encarcelado, cuando estaba preso por la causa de Cristo, él se ponía a adorar, él se ponía a alabar, él se ponía a bendecir. Cuando a él lo querían apedrear, él buscaba la manera de escaparse. Él ya no usaba las herramientas humanas, no utilizaba ya su carácter, su personalidad, o tal vez las técnicas que habrá aprendido de defensa personal. Ahora él utilizaba oración, alabanza, palabra. Era una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Pedro y los apóstoles fueron perseguidos, ellos también dependieron de la oración y del poder de Dios, y no de su propia sabiduría o fuerza. Capacidades, entrenamientos, experiencias tenían para haberse defendido en un momento dado, pero ya no era ese el trasfondo. Así que si usted antes era muy colérico, como aquí decimos coloquialmente, muy gallito, enfrentándose unos a otros, ahora usted bendiga en el nombre de Jesús y siga su camino. Usted ahora ya no maldice, ya no utiliza su boca para insultar, para maldecir, ahora usted utiliza para bendecir. Cristo te ama. Arrepiéntete, pecador, como por ahí alguien siempre anda diciendo. Es la manera, amados hermanos, de ahora actuar en Cristo Jesús. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer nos ayuda a ver cómo funciona esto, aunque no es fácil. Por eso las características que veíamos hace un momento tienen que ser reales en el cristiano. No es fácil. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en nuestra congregación, por ejemplo? O en nuestra familia, o en el contexto diario. A causa de la transformación interna de lo que nos dice el versículo 8, será posible actuar de acuerdo a lo que dice el versículo 9. Debemos de actuar de cierta forma, no devolviendo mal por mal. ¿Quién te hace mal? ¿Quién tú crees que te hace mal? ¿El gobierno? ¿El presidente? ¿Los delincuentes? ¿Los políticos? ¿Quién te hace mal? ¿Tu esposo, tu hermano, tus vecinos, tus hijos? ¿Quién te hace mal? Dice ahí, o insulto por insulto. ¿Quién te agrede? Bueno, ahora es común, ¿no? Usted va manejando y el nombre de la madre de uno anda por todos lados, ¿no? Porque a usted medio pestañea, medio se cruza, medio pita, y su madre anda saltando por todos lados. Es la nueva moda en Guayaquil. Es lo más común. ¿Y usted qué hace? Baja el vidrio y usted devuelve también y le dice: hijo de Satanás, te vas a ir al infierno, Caín y todo lo demás. ¿Qué hace usted? Porque incluso hasta la misma policía dice: ya no haga eso, dice. Si la policía le da un consejo, no baje el vidrio, no se pelee con nadie, por el amor de Dios, llega a su casa sano. Imagínense los cristianos cómo tendríamos que actuar. Mire lo que dice la palabra: porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Heredar bendición. Entonces esta primera acción dice bendecir. Lucas 6:28, por favor, vamos un ratito a Lucas. Lucas 6:28. Partimos: bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si el Señor hoy te está diciendo cómo debes de actuar, bendice al que te maldice, ¿usted lo puede hacer? Usted lo puede hacer, amados hermanos, en el espíritu, en su capacidad y razonamiento. Usted dice no. En su carne usted va a decir que no.
En su debilidad usted va a decir que no, pero en el espíritu vamos a decir, claro que se puede en Cristo Jesús. Yo puedo bendecir al que me maldice. E incluso por los hipócritas que me maldicen en secreto, también puedo orar por ellos. Puedo yo bendecir al que me insulta frontalmente y también a los que lo hacen en secreto. Orad por los que os calumnian. En otras palabras, lo que acabamos de leer en Pedro, primera epístola, en el versículo 9, se refiere al llamado a lo que viene antes. Por ejemplo, bendecir a otros. O a lo que viene después, heredar una bendición. ¿A qué se está refiriendo realmente esta postura del versículo 9 de 1 Pedro 3? La pregunta es, ¿por qué importa esto al final del día? ¿O qué significa esto, mejor dicho? ¿Cuál sería una respuesta? En otras palabras, significa relación entre nuestro acto de bendecir a otros y la promesa de que vamos a recibir una bendición. Vamos a recibir una bendición, amados hermanos, y usted no lo hace por el interés de lo que vamos a recibir, sino que usted lo hace porque es una nueva criatura. Usted ha sido transformado en Cristo Jesús. Su diario vivir es para bendecir a los demás. ¿Usted bendice a su esposa todos los días? ¿Cómo la bendice? ¿Usted bendice a sus hijos todos los días? Mejor dicho, ¿usted bendice a su suegra todos los días? ¿Usted bendice a su suegro todos los días? ¿Usted bendice al prójimo todos los días? Nuestra vida es de bendición para otros, amados hermanos, porque ¿sabes qué? Tú tienes ahora algo importante, a Cristo en tu vida. Y tu testimonio puede ser de bendición para alguien que no veía esperanza, que no veía futuro, y puede ser alguien muy cercano a ti. La Biblia que lee hoy por hoy la sociedad, eres tú. Si tú actúas como Cristo actuó, pues gloria a Dios, amado hermano, porque serás de bendición para otro. Porque fuimos llamados con un firme propósito, amados hermanos, heredar bendición en Cristo Jesús. Que nuestro hablar, que nuestro actuar, nuestro pensar sea para glorificar el nombre de Dios, cumpliendo su palabra. ¿Cómo está tu hablar últimamente? ¿Qué hay en tu corazón? La palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo están tus pensamientos? Recuerda que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo está tu actuar diariamente alrededor de los tuyos? ¿Estás llevando como canal de bendición a muchos a Cristo o los estás mandando directamente al infierno con tu testimonio? Porque alguien dice, yo para ser hipócrita como ese cristiano que va por ahí, prefiero quedarme acá en el mundo. Ahí usted ya está haciendo maldición. Ahí usted ya está haciendo maldición para esa persona. Porque esa persona está viendo en usted algo que dice y no hace, algo que predica y no lo vive. Por lo tanto, usted está llamado a bendecir a su prójimo. Que comencemos realmente a cambiar ese concepto que muchas personas a nuestro alrededor tienen de lo que es un cristiano. Que realmente cuando la gente nos vea pasar, sea como Cristo Jesús dijo, he ahí un verdadero israelita, alguien que vive lo que dice. Si nosotros no estamos dispuestos a bendecir a otros, amados hermanos, con nuestro testimonio, revisemos nuestra vida. Puede ser que Cristo no esté en nosotros. Tenemos que ser de bendición para otras personas, empezando para nuestros propios hijos, porque qué lamentable, qué penoso es escuchar a chicos que dicen, mi padre en la iglesia es un santo y ya le faltan alas para volar, pero en la casa es el mismo demonio. Amados hermanos, esas son realidades que viven las familias cristianas. Por eso tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, porque nuestra Jerusalén necesita ser bendecida. Nuestra familia necesita ser bendecida, no con lo que decimos, sino lo que hacemos en realidad. Otra acción es heredar. Dice esta palabra en el versículo 9 que encaja como frase crucial, heredar. Pedro lo dice, porque fuiste llamado. Cuando hablamos de ese llamado es en concreto a bendecir a otros. Y añade, con el propósito de heredar bendición. Es lo mismo cuando el mismo Señor Jesús en una bienaventuranza dijo, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los que bendicen heredarán bendición. Mostrar compasión a otros es la condición para recibir compasión de Dios. A veces queremos el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. No estamos dispuestos ni siquiera a pedir perdón a quien ofendemos. ¿Cómo podemos anhelar el perdón de Dios si nuestro corazón no está dispuesto tampoco a perdonar?
Esto nos enseña que nuestra bendición futura es algo que no ganamos, sino que la heredamos. No la ganamos al hacer obras meritorias, solamente la recibimos por la gracia en Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Bendecir a los que nos insultan, obviamente no nos hace ganador de nuestra bendición de Dios, pero al final nuestra nueva vida, nuestra nueva concepción de vida, de pensamiento, nuestra estructura ahora de cómo actuar es distinta. Usted lo hace porque Cristo vive en usted. Cristo vive en usted. Podemos ver 1 de Pedro 1:13 que dice lo siguiente. 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La bendición que vendrá a nosotros en la revelación de Jesús es la gracia. No es por el pago de nuestras obras, sino gracia gratuita. Versículo 5, un poco más atrás, dice lo siguiente en este capítulo: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La bendición será heredada, no ganada. Será entregada por gracia y no por méritos. Al final es una recompensa que está ahí para todo aquel que vive en Cristo Jesús. Sus frutos son los que evidencian quién realmente es, no lo que decimos. Y en Cristo Jesús estamos llamados a bendecir a otras personas. Finalmente, la última acción es evidenciar. Quienes han nacido de nuevo en Dios heredarán esa bendición por gracia. Y la evidencia de haber nacido de Dios es una esperanza viva y vital de esa bendición futura. No devolverás mal por mal. No devolverás mal por mal. ¿Cómo evidenciamos todo esto? Estamos llamados a bendecir porque vamos a heredar. ¿Cómo lo evidenciamos? En el día cotidiano, en el día a día, habrán muchas acciones que Satanás va a utilizar para que tú utilices tu boca no para bendecir, sino para maldecir. Muchas acciones que pueden llevarte a un testimonio equivocado. Mucha gente reacciona. Si a veces en contra de nuestro propio cónyuge tenemos reacciones vengativas. Dentro de la misma familia, entre hermanos, hay acciones vengativas. Entre los mismos compañeros de trabajo, muchas veces hay la venganza. El cristiano no está para eso. El cristiano está para actuar de otra manera. Bendecirás a quienes te insulten, pues la bendición futura que abrazas como tu tesoro y en la que depositas tu esperanza, la que te da satisfacción, es precisamente el tipo de bendición misericordiosa que vamos a recibir. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dice que bendecir a quienes nos insultan es nuestro llamado divino y que este llamado es una condición para heredar nuestra bendición, no nos está diciendo en ningún momento que vamos a recibir la bendición porque la hemos ganado por obras, sino que la vamos a recibir simplemente por la gracia. Está diciendo que debes nacer nuevamente de verdad. Te está diciendo que debes de poner tu esperanza en Jesús de manera tan genuina que nuestra bendición sea real. Lo que anhelamos en el futuro, el Señor ya lo tiene para el presente en tu vida. ¿Cuántos sienten que su vida es una bendición en Dios? No, pero en realidad, ¿cuántos sienten que Cristo es una bendición para usted? ¿Cuántos sienten que Cristo es una bendición para su familia? ¿Usted siente eso, amado hermano? Imagínense, hemos sido bendecidos para bendecir. Estamos llamados a bendecir con nuestro testimonio en Cristo Jesús. Imagínense esos hombres imperfectos, pecadores, con muchas falencias, que el Señor Jesús escogió para un propósito maravilloso. Hasta el día de hoy, ellos siguen bendiciendo también nuestras vidas, porque fueron instrumentos de Dios para poder dejar su palabra al alcance nuestro. Bendecidos para bendecir, amados hermanos. No importa lo que estemos atravesando,
No importa nada de eso. Tampoco importa el tipo de personas con las que te estés enfrentando hoy en día. Dios quiere pulir nuestro corazón. Dios quiere pulir nuestros pensamientos. Dios quiere hacernos crecer espiritualmente. Cualidades necesarias en la nueva vida en Cristo Jesús para poder accionar, para poder testificar al mundo de que estamos llamados a bendecir a otros. Hay un desafío de subir a un nuevo escalón, un desafío importante, subir a un nuevo escalón en madurez, en crecimiento espiritual, en sabiduría, en conocimiento de la palabra. Y hoy debemos de tener presente que hemos sido llamados a llevar bendición. A llevar bendición. La bendición más grande que hemos recibido es Cristo. Amén. La hemos recibido. Llevemos a Cristo a otras personas. Presentemos a Cristo Jesús como la esperanza viva que este mundo necesita. No hay otra manera. Debemos de buscar en nuestra vida que todos los días estamos llamados a llevar el bien, a presentar las buenas noticias. En un mundo cautizado, sin esperanza, en un mundo que se pierde cada día, en un mundo que está abrazado por el príncipe de las tinieblas, en un mundo violento, corrupto, perverso, tú y yo somos lumbreras. Y somos lumbreras, amados hermanos, porque la luz de Cristo está en nosotros. Y una lumbrera, usted, una lámpara no la pone debajo de una mesa a esconderla, usted la pone encima para que alumbre toda la casa. Su vida tiene que ser de bendición, debe de ser luz en medio de las tinieblas. Si en su vecindario hay tinieblas, usted sea la luz. Si en su familia hay tinieblas, porque hay muchos aún que no conocen a Cristo, usted sea luz. Si en su trabajo hay tinieblas, porque la gente no quiere saber de Cristo, usted sea luz. Porque tarde o temprano alguien vendrá a decir: yo quiero que ores por mí, yo veo en ti algo distinto, tú eres diferente a los demás. Y la gente se va a interesar en saber por qué tú eres diferente, o por qué tu manera de actuar, reaccionar, responder, corresponder en el día a día es distinto a los demás. Es porque Cristo Jesús gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, hoy debemos aprender a practicar el amor, a ser compasivos, a ser humildes, a ser misericordiosos por los demás. Debemos de pensar todo lo que Jesús nos dejó. Y Él nos dejó un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Para el mes de julio vamos a estar analizando la vida de Jesús muy de cerca, sus testimonios, sus ejemplos. Pero no solo para conocerlos, sino como ahora para vivirlos, para hacerlo parte en nuestras vidas. Jesús, mientras moría en la cruz del Calvario, su primera palabra fue: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánta gente te está ofendiendo hoy por hoy? Y tú reaccionas de una manera colérica, de una manera explosiva, de una manera mundana. Hoy es el día de decirle al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben quién habita en mí, no saben lo que están haciendo, no saben en contra de quién va ese insulto, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tenemos, amados hermanos, que marcar la diferencia. Tengamos misericordia por todas aquellas personas a nuestro alrededor que aún no conocen de Cristo, que tomados por el enemigo toman decisiones equivocadas. Por eso estamos llamados a hacer la diferencia, a orar por ellos. Oremos por nuestras autoridades, no las maldigamos, bendigámoslas. Que el Señor tome el control de todos aquellos que hoy se sientan en un puesto de autoridad, por las decisiones que tienen que tomar por el bien mayor de una sociedad. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabado, glorificado, exaltado sea tu santo y poderoso nombre. Gracias, oh Señor, por esta hermosa y maravillosa mañana, mañana de bendición, mañana, Señor Padre eterno, mi Dios amado, de tu misericordia que se renueva. Y dice tu palabra que cada día se renueva tu misericordia.
Por eso no hemos sido consumidos. Por eso tenemos la dicha, el beneplácito, Padre bendito, el privilegio inmerecido de estar en este lugar para juntos poder adorar, glorificar, exaltar tu santo y poderoso nombre. Pero también, Padre eterno, para recibir alimento espiritual que nos permite, como refrigerio y alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser, poder crecer, para poder tomar decisiones, Señor, que sean coherentes a este estilo de vida que tú nos llamas a vivir. En el nombre de Jesús, exaltamos, Padre bendito, hoy tu nombre. Adoramos, alabamos y glorificamos. Gracias, oh Señor, por el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra que inspira el caminar cada día de nuestras vidas en el camino y calzado llamado camino de santidad. Gracias, Señor, porque todos y cada uno de mis hermanos, amigos presentes en esta mañana recibieron tu palabra, palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Tu Espíritu Santo obrando, actuando activamente en la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, desde el más pequeño al más grande. Gracias, Señor, porque hay un trato personalizado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres omnipresente, eres omnisciente y conoces nuestros pensamientos el día de hoy. Oh Padre eterno, ayúdanos a tener la condición para acercarnos a ti en este día de arrepentimiento. Una condición, Señor, que lleve nuestro corazón a arrepentirse, a humillarse delante de ti, a reconocer tu soberanía, a reconocer con humildad, con espíritu de humildad, que dependemos de ti, solamente de ti cada día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, por este momento de bendición, en el nombre de Jesús. Exaltamos, alabamos, glorificamos tu nombre, tu santo y poderoso nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.